presentación. Voy a hablar sobre la introducción a las medidas de calidad de los sistemas de salud en los datos de las encuestas. Sé que muchos de ustedes en la llamada tienen experiencia en diseñar, implementar o analizar estas medidas también. O sea que espero escuchar también de ustedes y cuál es su perspectiva luego más adelante. Los objetivos del webinario de hoy es primero introducir un marco de referencia sobre lo que significa la calidad del sistema de salud, proporcionar una visión general de dónde se han recogido las medidas de calidad de los sistemas de salud en las fuentes de datos existentes, identificar cómo se pueden utilizar estas medidas existentes para comprender el desempeño de los servicios de salud y las perspectivas demográficas sobre el sistema de salud. Quiero poner esto en el contexto de la cobertura universal de salud, ya que esto ha sido una prioridad para países latinoamericanos y el Caribe por varias décadas y obviamente el resto del mundo también ha podido priorizar esto. La cobertura universal de salud, según la OMS, significa que todas las personas tienen acceso a los servicios de salud que necesitan cuando los necesitan sin dificultades financieras, ¿no? Y obviamente aquí sin enfatizar las dimensiones de acceso y protección financieras. No calidad, pero yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la calidad está obviamente al centro de esto y tenemos también el grupo UHC 2030 que define la cobertura universal de salud, que también implica la calidad. Son servicios de salud de calidad que estén disponibles para todos, asegurando que las personas no se vean empujadas hacia la pobreza por los costos de atención de la salud. Entonces, ¿por qué tenemos que tener calidad junto con el acceso? Se hace un análisis y se encontró que hay más de 15 millones de muertes que podrían ser evitadas y varios millones de estas muertes se pueden evitar gracias a intervenciones que van más allá del sistema de salud. Pero 8.6 millones podrían haber tenido acceso a sistemas de salud si es que hubieran controles de la calidad, ¿no? Y de estas muertes, la mitad de estos, casi 5 millones, de hecho, han sido debido a la baja calidad de la atención en salud. Es decir, que son personas que no han recibido un servicio de salud de calidad para evitar la muerte. Y podemos ver que la calidad realmente desempeña un papel importante para poder evitar el exceso de mortalidad en todas las condiciones y trastornos, ¿no? Para enfermedades cardiovasculares, la mayoría del exceso de la mortalidad en personas que reciben atención en salud, la reciben pero no con una calidad adecuada. Si bien hay algunas condiciones como el cáncer y salud mental donde la mayoría de las personas no están recibiendo el acceso a la salud, es decir, el acceso es crítico ahí, pero también pueden ver que pueden ver las barras en azul, que la mayoría del exceso de mortalidad en muchas de las condiciones son en personas que sí están recibiendo servicios de salud, pero no de calidad. Entonces el acceso ahí no es el principal problema, sino es la calidad en la que se está recibiendo. Bien, entonces, si nosotros prestamos atención ya más que nada a Latinoamérica y el Caribe, antes de la pandemia, la atención de mala calidad fue responsable por un aproximado de casi 400.000 muertes anuales en base al mismo análisis. Y es el 70% de todas las muertes prevenibles en la región. Y parte de esto, bueno, esto es debido a los esfuerzos que se han realizado para asegurar el acceso a dichos servicios y ha sido muy fuerte el trabajo que se ha hecho en esta región. Pero esto también significa que el principal desafío en este momento es la calidad de dichos servicios de salud. Y pueden ver ustedes en el mapa, país por país, los estimados de qué porcentaje de estas muertes son debido a una baja calidad de atención. Casi 85% en algunos países realmente. De hecho, la gran mayoría de muertes que son accesibles al servicio de salud pueden verse que se dieron por una baja calidad y no por el acceso a los servicios de salud. Obviamente este análisis que estoy presentando es del 2016. Obviamente la pandemia del COVID-19 en los últimos años ha revelado y ha exacerbado los déficits de calidad en los servicios de salud. Los efectos directos e indirectos de la pandemia son peores cuando los sistemas de salud no son receptivos, no están integrados y no son confiables y creo que todos lo hemos pasado en carne propia en los últimos 2 años. Bien,
Como la doctora García mencionó, yo he sido parte de la Comisión de Salud Global del Lancet sobre los sistemas de salud de alta calidad. Y en esta comisión nosotros hemos definido un sistema de salud de alta calidad, que fue una de nuestras primeras tareas definirlo. Y yo creo que es importante ver el énfasis que se pone en la alta calidad, no solamente servicios o atención de salud, sino alta calidad, porque los servicios de salud obviamente se basan en las diferentes necesidades, pero se dan a los mismos individuos, a las mismas personas. Y para que un sistema pueda dar una salud de alta calidad, obviamente todo el sistema tiene que ser de alta calidad. No solamente una consulta tiene que ser buena, sino que se tienen que cubrir todas las necesidades de las personas durante toda su vida. Definimos un sistema de salud de alta calidad como aquel que optimiza la atención médica en un contexto determinado mediante brindar atención consistente que mejore o mantenga los resultados de salud, ser valorado y confiado por todas las personas y que responda a las necesidades cambiantes de la población. Entonces, nuevamente, pensando en los últimos 2 años, donde nosotros hemos pensado, bueno, ¿qué necesitaron hacer los servicios de salud? ¿No? Obviamente tenían que haber dado atención consistente para poder mejorar los resultados de salud y ese es obviamente el propósito fundamental de un sistema, ¿no? Es asegurar o mejorar la salud y que obviamente este sistema sea valorado y confiado por todas las personas, que vean y busquen servicios y los tengan cuando los necesiten. Hemos visto campañas, ¿no? Donde la confianza en el sistema por parte de las personas es esencial para poder brindar estos servicios de salud, porque nosotros tenemos que ser capaces de confiar en ese sistema para que las personas puedan, obviamente, también responder ante las diferentes necesidades. Y obviamente los sistemas tienen que responder a las necesidades cambiantes de la población, tienen que ser flexibles. Los servicios de salud han ido evolucionando dependiendo de enfermedades como la epidemia del VIH y también la salud materno-infantil. Y ahora se ven enfrentados en las últimas décadas con la carga de las enfermedades no transmisibles. Y esa es una de las maneras en que los sistemas de salud han tenido que dar un giro a un sistema más de largo plazo, ¿no? Y en los últimos 2 años, nuevamente, ¿no? Hemos visto que nuestros sistemas de salud han tenido que responder a que intentaban seguir brindando servicios esenciales de salud que se daban antes de la pandemia. Eso no paró. Entonces, sí quiero mencionar que no solamente hay una definición de calidad o un solo marco de calidad. Y yo no creo que tampoco tenga que haber un solo marco para definir qué cosa es la calidad en un sistema de salud. Yo creo que lo que es importante más bien es que cualquier política o investigación que se relacione con la calidad tiene que definir primero cómo la está abordando, cómo va a definir lo que es una medición de calidad. Yo creo que uno de los marcos fundamentales para lo que es calidad, al menos en los Estados Unidos, que tuvo una gran influencia en la comisión y también una gran influencia en muchas otras definiciones a nivel global, es el marco de calidad de Donavidian. Y yo creo que esto es bastante bueno porque esto ayuda a operacionalizar, ¿no? Cuando ustedes van a definir qué cosa es la calidad en los servicios de salud, lo que Donavidian es un médico en los Estados Unidos que definió justamente cuál era la estructura para la calidad, cuáles eran las características físicas y organizacionales que tienen que existir, que obviamente luego es una precondición para la calidad en el proceso, es decir, cuando ya se da el servicio a los pacientes. Y las estructuras de alta calidad y los procesos de alta calidad deberían dar como resultado resultados de alta calidad al momento de dar la atención de salud a los pacientes y poblaciones. Y cuando vemos cada uno de estos tres elementos, decidimos cómo medir la calidad en los servicios de salud. Ahora, cuando desarrollamos, digamos, el marco para la comisión, nosotros tomamos las mismas ideas de Donavidian, pueden ver ahí los pilares, digamos, que están en la parte inferior, y un poco ampliando sus definiciones de calidad y, bueno, los procesos de atención, que es la interacción entre los proveedores de salud y los pacientes, y luego los impactos en la calidad, que incluyen mejores resultados en la salud. Entonces, acá lo que tratamos de hacer en la comisión es tomar las mismas ideas, pero ponerlas en un contexto más amplio en los sistemas de salud para poder entender que teníamos que considerar todos los elementos de un sistema de alta calidad, desde la población, la gobernanza, las políticas, las plataformas, atención primaria, atención secundaria, pacientes derivados, referencias, el personal y las herramientas que necesitan, obviamente, para poder dar esta buena atención de salud. Esto tiene que ver con medicamentos, equipamientos médicos e información.
Ahora, los procesos también se pueden definir para incluir tanto la competencia, es decir, en una consulta, ¿no? Si es que un proveedor de salud cumplió con todos los lineamientos y pautas, y entre las consultas también, ¿no? Si es que hay una continuidad de la atención, si hay integración, tiene un buen sistema de derivar pacientes cuando se necesite, y también la experiencia, que esto se puede definir como experiencia con los pacientes o la respuesta ante la atención de salud. Entonces, obviamente, si estos elementos no se dan con buena calidad, o si se dan más bien con buena calidad, vamos a tener como resultado la confianza en el sistema, un beneficio económico, una mejor salud y un retorno también a la educación, ¿no? Entonces no vamos a ver que hay una pérdida de la productividad debido a una mala salud, pues la gente vuelve a trabajar, vuelve a estudiar y hay un aumento en la productividad. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Tenemos una población, podemos considerar, por ejemplo, las personas que dan a luz esperan tener a un compañero durante el trabajo de parto y durante el parto en sí. Ahora, las plataformas son los establecimientos que cuentan con un espacio adecuado para que cada persona que va a dar a luz tenga un acompañante. Ahora, durante la experiencia del parto, tener una experiencia positiva del usuario, es decir, los proveedores de atención médica preguntan sobre si tienen una preferencia de tener un compañero durante el parto, se aseguran además de que el acompañante puede estar presente en todo momento y participen en la toma de decisiones sobre el parto. Y estos procesos pueden llevar a una mayor confianza en el sistema, tanto para la persona que da luz y para el acompañante están satisfechos con la atención recibida. Y luego también tiene efectos en los resultados de salud, es decir, un niño nacido por vía vaginal sin complicaciones, y esto viene del hecho de que la persona se siente más cómoda teniendo un acompañante al costado y se evitan además cesáreas innecesarias. Esto es aplicar el marco para un servicio específico de salud, en este caso, un parto. Ahora, el ejemplo número dos, si vemos a las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, puede ser la fuerza laboral, ¿no? Las enfermeras con capacitación en el manejo de diabetes que están disponibles en los centros de atención primaria y cuando las personas vayan a solicitar esa atención primaria. Las herramientas pueden ser diagnósticos y medicamentos apropiados que estén en inventario o en stock en esos establecimientos de salud. La atención competente es que la enfermera reconozca las complicaciones de la diabetes no controlada, ese es un ejemplo, y que derive al paciente a un hospital para que sea tratado o a el establecimiento que pueda dar ese segundo nivel de salud. Ahora, un sistema competente se demuestra si es que el hospital recibe al paciente derivado con un historial de manera oportuna y proporciona un tratamiento secundario. Y esto puede generar un beneficio económico, ya que la duración de la hospitalización es breve y el paciente puede volver al trabajo más rápido. Ahora, de las diapositivas previas, ustedes pueden darse cuenta que hay una gran manera o diversas maneras de medir. Hay obviamente diferentes dominios de calidad, diferentes maneras en que podemos operacionalizar un indicador. Entonces, yo creo que la parte que ha faltado por mucho tiempo y en muchas iniciativas es definir de antemano qué medidas realmente son importantes y qué cosa debemos medir, qué es importante medir, porque yo creo que eso es lo que va a definir, lo que va a determinar más bien todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que están midiendo, dónde, cómo, con qué frecuencia y cómo usan esta información? Entonces, la Comisión de Sistemas de Salud de Alta Calidad sugirieron que hay dos propósitos básicos, ¿no? Porque si, los indicadores obviamente toman tiempo y se necesita dinero para medir. Entonces, si solamente lo tendríamos que hacer si es que cumple uno de estos dos propósitos, si no, mejor no hacerlo. Uno es lo que se conoce como accountability o la rendición de cuentas o la responsabilidad que tenga cada uno, ¿no? Usar los datos para mejorar la transparencia, incluir el progreso de la evaluación comparativa en relación con las normas y objetivos acordados. Y para eso, obviamente, necesitamos indicadores que se puedan entender fácilmente y que se relacionen con la calidad de los sistemas de salud y que se puedan comparar además entre regiones, entre subpoblaciones o con el tiempo. Y luego, para lo que es la acción, aquí es usar los datos para diagnosticar problemas, para realmente orientar el alcance de las intervenciones de mejora de los sistemas de salud y evaluar los efectos de la intervención. Yo creo que esto puede requerir diferentes tipos de información, dependiendo del alcance de la mejora que se quiere, ¿no? Si ustedes están, por ejemplo, tratando de mejorar
ciertos establecimientos de salud de repente van a necesitar información sobre dónde ocurren los problemas y cuáles son los temas, ya sea de comunicación, del liderazgo, de la gestión del abastecimiento, qué sé yo. Yo sé que en otros webinars en el futuro van a hablar sobre cuáles son estas mejoras y esfuerzos, ¿no? Entonces, definitivamente ahí hay que ver qué tipo de información es útil para las mejoras de los sistemas de salud. Pero yo creo que una gran prioridad en el campo es de hacer esta distinción entre si los datos que están recolectando es para la responsabilidad o para la acción. Yo creo que hay una confusión ahí que el poder medir algo y hacer que el sistema pueda ofrecer más transparencia para saber qué está funcionando y qué no. Y esa es la parte de la accountability que menciono. Ahora, pensando en los diferentes elementos que podrían decirnos las medidas del sistema de salud y que podemos aprender de cada uno en términos de la responsabilidad y la acción. Empezamos con los cimientos o la base, ¿no? Que es en la parte inferior. La información oportuna y específica es crucial para la planificación y operación de los servicios de salud. Hay que ver si, por ejemplo, si hay un equipo que está dañado, hay que repararlo. Si es que hay una falta de mano de obra, pues hay que cubrirla. Entonces, pero esa información obviamente tiene que ser pues un combustible para la acción. Entonces siempre hay que ir midiendo de manera frecuente para que la respuesta sea dirigida a reparar el equipo, a cubrir los servicios y a poder cerrar estas brechas. Ahora, la disponibilidad de insumos como medicamentos, equipos, diagnósticos, por sí solos no nos van a decir mucho sobre la calidad de la atención brindada. Entonces yo creo que no es tampoco una medida muy útil para el tema de la responsabilidad y no necesariamente útil si se hacen de manera infrecuente, porque solamente el saber que tenemos los equipos correctos, no sabemos si realmente esta atención está mejorando los resultados o no. Entonces, si vemos los procesos, esto es importante, si es inmediato y relevante para el punto de atención, ¿no? Si es que el paciente se trató con el respeto que merece, etcétera. Y esto se aplica a todo tipo de pacientes, porque obviamente no necesitamos tampoco cambiar eso dependiendo de la vulnerabilidad del paciente. Sabemos que el paciente recibe la atención y tiene que recibirlo con estándares sin importar su riesgo o vulnerabilidad. Pero es importante para las medidas el ser muy juicioso, muy criterioso, ¿no? Porque obviamente es bastante difícil recolectar esa información, particularmente si es que les piden a los proveedores de salud que reporten o que llenen un formulario, qué sé yo, sobre indicadores o que den información sobre la atención que ellos mismos han dado. Entonces, definitivamente, yo creo que es fácil pedir, solicitar información adicional sobre los procesos, pero no necesariamente eso viene con el uso correcto de la información, ¿no? Para poder tener esto más adelante. Yo creo que las medidas del proceso son útiles, que no se esté poniendo una carga adicional en el sistema de salud al pedir tanta información. Y luego la parte final en cuanto a los impactos en la salud son esenciales, ya que esto tienen que ver con los resultados finales que son tener un mejor sistema de salud. Si es que obviamente no mejoran la salud ni mantienen la salud, entonces no están cumpliendo el objetivo fundamental. Tenemos que tener mucho cuidado también porque a veces puede ser difícil atribuir los resultados de salud al sistema de salud. Hay obviamente muchas personas que se van a recuperar aun cuando el sistema de salud no sea de buena calidad. Y hay condiciones en las que las personas o la enfermedad empeora, incluso si la calidad es buena. Entonces, obviamente ese es un desafío también, es una dificultad para algunos de los resultados menos comunes. Entonces, obviamente tenemos que centrarnos en resultados que son muy sensibles al sistema de salud, donde las acciones del sistema de salud sí tienen un efecto en el resultado de la salud y pensar también en los resultados reportados por los pacientes, que yo creo que eso sí tiene que ver más con las acciones dadas por el sistema. Ahora, ya hablé un poco sobre las medidas, cuáles podrían ser algunas de estas medidas, ¿no? Y también hay también todo un rango de fuentes de dónde obtener esta medición. Obviamente hay las historias médicas electrónicas, evaluaciones, encuestas de población,
en registros de pacientes, registros de signos vitales, registros civiles, etcétera. Obviamente todo esto, ahí pueden ver, también nosotros tenemos esta información en inglés y en español en el sitio web de la comisión, porque yo sé que estoy hablando mucho y mucha información, y si están interesados en más detalles pueden verlo. Entonces, como les digo, las fuentes pueden ser muy diversas y nos pueden dar diferentes perspectivas y ángulos sobre cómo queremos entender lo que es la calidad en el sistema. Y algo de lo que yo quiero hablar ahora es datos de las encuestas sobre la calidad del sistema de salud, encuestas poblacionales y este tipo de información, ¿no? Y estos datos son principalmente útiles para la accountability o la rendición de cuentas y la evaluación comparativa, porque es transversal y obviamente no va a ser muy útil para algo específico, pero estos son más relevantes para los servicios de uso común, porque normalmente te hace un muestreo de la población y esto vamos a ver, por ejemplo, eh, resultados que no son muy comunes, ¿no? En mi investigación yo he visto que el uso de estos datos pueden verse dificultados por una mala integración con las políticas de salud, cuando no hay una buena orientación, cuando no se sabe cuáles son los indicadores más importantes y las medidas más importantes. Y muchas veces los grupos que hacen estas encuestas, muchas veces no son los mismos que los que desarrollan las políticas de salud. Entonces ahí hay una brecha y ahí hay un problema que no se usan bien estos datos para desarrollar políticas que sean útiles para mejorar la calidad de los sistemas de salud. Ahora, los tipos de medidas que nosotros podemos obtener de las encuestas dependen de si es que es una basada en la población o basada en usuarios. Primero voy a hablar de las encuestas poblacionales. Estas encuestas pueden ser de cara a cara, en persona, presenciales, por teléfono o por internet. Además, también hay algunas que tienen una representación nacional, subnacional o se aplican a nivel regional, ¿no? Donde se aplican a varios países o subregionales. Hay muchos que son específicos a un país, se desarrollan en un solo país o en una región de un país incluso, y hay otros que son estandarizados y se aplican de manera mucho más general. Ahora, si la persona se hace presencial, si la encuesta, perdón, se hace presencialmente, puede incluir diferente información como presión arterial, anemia y otro tipo de biomarcadores. Entonces, el tipo de elementos que podemos encontrar de estas encuestas poblacionales son necesidad de servicios, uso de servicios. Estas no son medidas directas de la calidad del sistema, pero sí son importantes para comprender cuáles son las necesidades de la población y los patrones de uso que tiene la población de los sistemas de salud. Ahora, algunas medidas son autorreformadas, autoinformadas, por ejemplo, el contenido de la atención durante una consulta reciente o la experiencia del usuario positiva durante una consulta reciente. En cuanto a los impactos en la calidad, podemos ver que no se use la atención porque no se confía en el sistema de salud o, por ejemplo, impactos económicos, ¿no? Protección financiera, gastos catastróficos en la salud, etcétera. Voy a dar algunos ejemplos de estas encuestas en la región latinoamericana y del Caribe. Pueden ver una que es transnacional, fue encuesta sobre el acceso, experiencia y coordinación de la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe, que fue realizada del 2012 al 2014, se hizo de manera telefónica en 6 países. Los datos están disponibles públicamente desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, quien fue el patrocinador de esta encuesta. Debido a que esta era una encuesta específica de salud, tiene información muy interesante, una gran cantidad de información que pueden ustedes acceder fácilmente. Algunas de las medidas que se incluyeron fueron experiencia del usuario, es decir, se hacía una pregunta a los encuestados de qué tan fácil o difícil es comunicarse con su proveedor de salud, con qué frecuencia su proveedor explica las cosas de una manera que sea fácil de entender. Hay preguntas también sobre la competencia del sistema, es decir, se le preguntaba a los encuestados cuánto tiempo esperó para una cirugía que no sea de emergencia. Luego, confianza en el salud del sistema también, ¿no?
y obviamente entre aquellos que requerían cirugía, obviamente la muestra era mucho más pequeña, era como una submuestra, ¿no? También había preguntas, como repito, sobre la confianza en el sistema de salud, ¿no? La confianza que se declara o que se revela sin usar la atención. Eso es lo que se conoce como confianza revelada, es decir, no usas la atención, sino hubo algún momento en los últimos 12 meses cuando necesitó servicio de salud, pero no los buscó. ¿Y por qué no los buscó? Y luego la protección financiera, ¿no? Hubo momentos en que tuvo serios problemas para pagar o no pudo pagar sus facturas médicas. ¿No? Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cómo se usa la información de estas encuestas? Esto fue una encuesta liderada por Ricardo Pérez Cuevas. Y este es el porcentaje de encuestados que creen que el sistema de salud necesita un cambio fundamental o una completa reconstrucción o reingeniería. Y se pudo resumir esta información en los 6 países que participaron en la encuesta, y ahí pueden ver los resultados, pueden ver ahí. Entonces, este tipo de información puede ser útil para que se pueda prestar atención a los déficits en la calidad, porque obviamente permite a los reguladores y a los formuladores de políticas a comparar, ¿no? En México, por ejemplo, pudieron ver que casi no, se disculpa. En México, el 80% de los encuestados piensan que el sistema necesitaba un cambio completo o reconstrucción completa. Y en Brasil, por ejemplo, era casi el 100% de los encuestados. Entonces ahí, pues, se vio que se necesitaba un completo cambio de política de salud porque había un alto nivel de insatisfacción en cuanto al sistema de salud, ¿no? Ahora, esto no nos dice tampoco qué tipo de cambios se requieren o cómo empezar o dónde empezar. Y es por eso que es muy útil para el tema de la accountability o la rendición de cuentas que ver si es que hay algo que se hizo después de la encuesta, si se mejoró, se puede comparar con países, se puede comparar en el tiempo, y esto pues ha ayudado muchísimo a dar también la motivación del cambio. Ahora, no te dice qué cosa debería ser ese cambio, pero sí te dice que debe haber un cambio. Ahora, una encuesta estandarizada, un ejemplo que se ha hecho en varios países, pero eh, para darles un ejemplo, voy a usar la encuesta DHS, que es la encuesta demográfica y de salud. Esto se ha utilizado en Estados Unidos, en todo el mundo también, y acá pueden ver cómo se ha realizado en la región latinoamericana y del Caribe. Y yo sé que algunos países han eh, utilizado esta herramienta y la han adaptado a su contexto, ¿no? Entonces, obviamente esto no se puede ver en el mapa, pero también están disponibles desde las agencias estadísticas de cada país, ¿no? Ahora, esta encuesta es una encuesta de representación nacional, se enfoca tradicionalmente en la salud materno-infantil y de nutrición, es decir, si es que los servicios de salud, eso es, digamos, la gran parte de la encuesta, ¿no? Y también sobre la competencia en la atención y, por ejemplo, capturan lo que es competencia de la atención de salud durante el embarazo, ¿no? Y eso es a través de la autoinformación de los pacientes. Y esto se hace en coordinación con el programa de HS. Todo está disponible también públicamente si es que ustedes la quieren ver. Entonces, ¿cómo se han venido utilizando este tipo de información? Es usar información de rendición de cuentas, ¿no? Y el accountability. Obviamente ellos recolectan información sobre fuentes individuales de vulnerabilidad como pobreza, bajo nivel de educación, etnicidad, y todo esto se puede utilizar para comparar también el desempeño de los servicios de salud entre estos diferentes subgrupos poblacionales. Acá tenemos un ejemplo de un artículo reciente que salió en el International Journal of Health, donde se crearon un puntaje para el uso de la atención prenatal, ¿no? Con el contenido de esta salud, es decir, utilizar las mediciones de la atención prenatal, y acá lo que hicieron es mostrar el contenido, la cobertura ajustada por calidad, por quintiles de riqueza para aquellos países que habían sido parte de la encuesta de HS, y esto se hizo, como repito, por quintiles de riqueza, es decir, entre los más adinerados o ricos de cada país, y mostrar las inequidades. Los países en la parte inferior, como México, República Dominicana, muestran las inequidades más bajas, mientras que podemos ver en las inequidades los países en la parte superior, Haití y Guatemala tienen las inequidades más grandes, ¿no? En la cobertura ajustada por calidad. Entonces, como les repito, toda esta información puede generar una mayor atención a estas inequidades y poder identificar a aquellas poblaciones que están recibiendo
la más baja calidad de servicios de salud. Ahora, para poder hablar sobre las encuestas nacionales, que yo creo que son las más diversas, ¿no? Yo creo que esto se han hecho en muchos países, solamente voy a presentar algunos países de ejemplo, pero un ejemplo es la ENSANUT, que es la encuesta nacional de salud y nutrición que se realiza en México, se ha hecho en Ecuador varias veces también. Tenemos también la encuesta nacional de salud de Brasil, que se ha hecho varias veces en la última década, ¿no? Entonces, estas son típicamente encuestas de hogares típicamente representativas a nivel nacional, que incluyen medidas de utilización de los servicios de salud, estados de salud, y entre aquellos ustedes que han utilizado servicios de salud recientemente, hay preguntas como, por ejemplo, experiencias del usuario, atención competente y confianza en la atención de salud. Normalmente ven satisfacción sobre la atención recibida. Y algunos de estos también, como he mencionado, ¿no? Incluyen biomarcadores. Este es un ejemplo eh, de utilizar los servicios de salud, si se buscaron los servicios de salud. Y acá, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de la hipertensión, ¿no? Que es qué tan efectiva fue la cobertura, y esto es en México, ¿no? Si es que se están dando servicios de salud efectivos para la hipertensión y vemos a personas que tienen hipertensión y si estas personas hipertensas han recibido estrategias de manejo para poder hacer que la presión esté bajo control. Esa es una de las cosas que podemos utilizar para poder entender si es que una persona sabe que tiene hipertensión y si es que la persona eh, tiene un buen manejo de la enfermedad, si se le controla la enfermedad y si es que las personas hipertensas están usando los servicios de salud para controlar su hipertensión. Acá pueden ver una comparación entre los diferentes estados de México. Este es un artículo publicado por el doctor Lozano, uno de los artículos más importantes sobre cobertura efectiva. Y acá pueden ver, ¿no? En la parte gris, la proporción de personas con hipertensión que están utilizando servicios de salud y es decir, acceso a los servicios. Y en la parte de verde de las barras se presentan a las personas que saben que tienen hipertensión, pero actualmente tienen una enfermedad controlada y que se pueden medir fácilmente, ¿no? Y nuevamente, las brechas que vemos acá entre los estados de México podrían indicar pues que se tienen que mejorar las políticas o podrían ver cuáles son los niveles más bajos de cobertura y la cobertura efectiva. Entonces, ya para resumir, estas encuestas poblacionales son muestras representativas de la población completa, las muestras son grandes, podemos tener la perspectiva de los usuarios y de los no usuarios de salud, a veces pueden incluir biomarcadores básicos, si es que son encuestas presenciales y si es que hay fondos para hacer este tipo de recolección de datos. Ahora, la desventaja es que puede ser un número pequeño de personas para aquellos que necesitan o usan un servicio específico y además también los plazos son variados, ¿no? O sea, para salud materna, por ejemplo, eso hablan de embarazos en los últimos 5 años o prenatal, por ejemplo. Entonces es mucho más limitado. Y ahora, en mi perspectiva, los encuestados no están vinculados a establecimientos o servicios específicos de salud. A veces les preguntan si han ido a un establecimiento de Ministerio de Salud o a una clínica privada, pero no sabemos a dónde fueron específicamente, ¿no? Entonces las respuestas realmente no nos van a poder realmente dar mucha información sobre cuáles son los establecimientos o, digamos, subgrupos de establecimientos. Y además, también tenemos diferentes marcos de tiempo, las medidas son autoinformadas, ver que se acuerden si es que hubo un servicio específico y todo eso obviamente va a ser muy variado, ¿no? Entonces ahora hablemos de las encuestas basadas en el usuario, que yo creo que son menos comunes que las encuestas poblacionales, ¿no? Y al menos en Latinoamérica, el Caribe, son las poblacionales son las que más se usan. Pero estas se pueden utilizar en los centros de salud, o después de una consulta, ya sea por teléfono, como por correo electrónico o por mensaje de texto. Además, pueden ser específicos a un servicio, ¿no? A un paciente que fue para un tipo específico de servicio o de plataforma específico a cada país.
Y nuevamente hay herramientas que se han desarrollado en lugares específicos, hay otros que son más específicos a un servicio, ¿no? Normalmente capturan tres medidas o tres dominios, ¿no? Que hemos visto en las encuestas, ¿no? Experiencia del usuario, contenido de la atención y confianza o satisfacción en el sistema. Ahora, un ejemplo de una evaluación transnacional de los establecimientos de salud es lo que el programa DHS es la evaluación de la prestación de servicios de salud, evaluación de la disponibilidad y preparación de los servicios de la OMS, y obviamente estas herramientas no están incluyendo, digamos, entrevistas con personas, pero estos están utilizados en otras regiones del mundo. Son menos utilizadas en América Latina y el Caribe, ¿no? Por ejemplo, en África subsahariana se usan. Hubo una en Haití en el 2013, luego otra en el 2017, en el 2018, que incluyó entrevistas de salida para aquellas personas que recibieron cuidado prenatal, cuidado de niños enfermos o visitas de planificación familiar. Se les preguntó a estas personas sobre el contenido, la experiencia, la satisfacción con el servicio recibido. Y esto es, como digo, información que está disponible públicamente. Y luego también hay otras encuestas de salida específicas de cada país, ¿no? Donde se ven, por ejemplo, para servicios ambulatorios, ¿no? Uno es En Su Salud de Perú, que se realiza anualmente del 2014 al 2016. Está disponible en estos enlaces, ahí pueden ver el ENSAT, la encuesta ENSAT en México también. Entonces, todas estas miden experiencia de usuario y la confianza en la atención, la satisfacción, si es que recomendarían el establecimiento de salud o no. Una medida de estas encuestas, ¿no? Con respecto a la otra encuesta que mencioné sobre la prestación de servicios, es que incluyen información individual detallada para poder mostrar las equidades y las inequidades en los servicios de salud. Una manera en que se pueden utilizar estas encuestas es resumir la información a nivel individual. Este es un estudio que se publicó hace algunos años con el doctor Holt utilizando la encuesta ENSAT de México, viendo la experiencia del paciente entre los usuarios de atención primaria muestreados en los establecimientos de salud, en donde las mediciones más importantes fueron verbales, comunicación verbal, comunicación no verbal. Yo sé que es un poco difícil de leer porque la letra está muy pequeñita, pero lo que hacemos con este tipo de información, es decir, que entre estas medidas de comunicación, aquella que fue la que menos se reporta es el contacto visual con los pacientes cuando llegan, ¿no? Eso se considera, si es que es una prioridad, ya que se hizo una pregunta en la encuesta, y entonces esa podría ser un área que considerar al momento de hacer una capacitación adicional, digamos, a los proveedores de salud. Entonces podemos utilizar esto para ver sobre qué se hace, eh, qué se podría mejorar en el desempeño de los sistemas de salud. Y luego también podemos considerar utilizar esta información a nivel de la instalación, a nivel de establecimiento, ¿no? Esto es una encuesta reciente que hicimos con el doctor García, con la doctora García, cuando vimos, por ejemplo, la satisfacción que se informa al momento del alta y o también la satisfacción de los amigos o familiares, ¿no? Y el tema de la satisfacción en realidad es que no es sola no solamente indica lo que pasó un día, ¿no? Sino que hay mucha gente que viene con expectativas de la atención que van a recibir. Entonces, obviamente tenemos que entender lo que ellos piensan que es factible o no es factible en el sistema de salud. Y entonces las medidas de satisfacción se ven muy influenciadas por eso, ¿no? La gente viene con una expectativa, vienen con la expectativa de que van a esperar mucho tiempo porque siempre lo hacen o porque saben que el sistema de salud está abrumado y saben que van a tener que esperar y que no los van a atender rápido. Entonces, esas expectativas juegan un papel en estas encuestas y a veces los niveles de satisfacción a veces pueden ser altos o bajos dependiendo de los establecimientos. Acá en rojo, por ejemplo, lo que vimos es resumir la satisfacción a cada nivel, ¿no? Cada punto es un establecimiento de salud. Y pueden ver que es una, digamos, una línea bastante plana, ¿no? O sea, casi dos tercios de los establecimientos casi no se podían distinguir del promedio. No se puede ver realmente si es que habían establecimientos que eran mucho mejores o mucho peores en base a a los niveles de satisfacción. Ahora, en azul usamos la pregunta a la que hicimos de si recomendarían. Y yo creo que cuando preguntamos si recomendarían ese establecimiento nos dio una información mucho más específica, ¿no? Porque hay algunos establecimientos que sí salieron como promedio, muy por debajo del promedio o muy por encima del promedio. Y ya
Para terminar, los resúmenes de las encuestas basadas en usuario. Esto está diseñado para captar a los usuarios en función de las necesidades de salud o los servicios que buscan. Yo creo que el gran beneficio de esto es que siempre está vinculado a una fuente específica de atención de salud, ¿no? Y entonces acá se pueden resumir las respuestas para poder dar perspectivas sobre cuáles son los puntos fuertes en la atención de salud o en una región o en un establecimiento. Y típicamente tenemos más medidas de calidad más detalladas que aquellas encuestas poblacionales, ¿no? Porque tenemos múltiples elementos sobre la experiencia del usuario y el contenido de la atención. En la experiencia del usuario puede darnos mucha más información, pero nuevamente, como repito, son transversales. No podemos abordar qué pasa después de la visita, no podemos saber exactamente los resultados de salud o la continuidad de la atención. Como ya dije, con el tema de la satisfacción, las respuestas pueden verse muy influidas por las expectativas que tiene la gente de la atención que van a recibir. Y eso realmente puede hacer que sea difícil utilizar la información para identificar un desempeño o un establecimiento que se desempeña mejor o peor. Y además la cantidad de información que tenemos sobre cada paciente es muy variable. A veces algunos tienen muchas preguntas, otros tienen pocas preguntas o tienen suficiente información para permitir la desagregación o el desglose de la información, o sobre pacientes que vienen con diferentes niveles de expectativas, por ejemplo, y que podrían responder mucho mejor y dar mucho más detalle. Entonces, en general, yo diría que las encuestas poblacionales y las encuestas periódicas de salud dan mucha información, especialmente para lo que es accountability, ¿no? O la rendición de cuentas, el tener mayor transparencia y sobre todo para evaluar la calidad de la atención, en particular para la evaluación comparativa o comparación sobre las experiencias informadas por los pacientes y a nivel nacional y subnacional. Además, muchos están disponibles públicamente para un análisis secundario y quiero reiterar que yo creo que la medida más utilizada es la satisfacción con el nivel de atención, pero eso en realidad nos puede dar una información limitada en muchos casos, ¿no? Ya que mucha gente simplemente responde si están satisfechos o no y no te da mucho mayor detalle. Algunas de las cosas que creo que están viniendo ya en el futuro es usar modos de medición mucho más económicos, ¿no? Teléfono, mensajes de texto, y esto nos ayudaría obviamente a reducir el costo, obviamente, y que sea además más fácil de usar encuestas mucho más a menudo para monitorear los cambios que se dan con el tiempo, utilizar esta información al momento de evaluar las intervenciones de las políticas de salud, y además también nos permite centrarnos más en la experiencia informada por el paciente mismo, preferiblemente estandarizadas para poder facilitar la comparación entre los diferentes servicios. Una dificultad, creo yo, viene al momento de integrar esto con otros modos de evaluación, como los registros de los pacientes que te dicen mucho más sobre el, la atención en sí, ¿no? Y para informar el monitoreo continuo del desempeño del sistema de salud, y esto, la información que podemos encontrar en un registro de paciente. Algo que creo que es útil es tener objetivos predefinidos para estas encuestas, que incorporen mejor los hallazgos y los resultados en la investigación para que se puedan desarrollar políticas en base a eso, ¿no? Es decir, incluir esto, hay muchas veces se hacen encuestas sin tener un plan sobre cómo se va a utilizar los resultados. Entonces, al final tenemos muchos datos, pero no tenemos información procesada, y esa es la diferencia. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, si hay preguntas, veo que hay algunas preguntas ya en el chat de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Hannah. Thank you so much, Hannah. It has been so interesting, and muchas gracias a todos los participantes que están interactuando. Tenemos gente que viene, bueno, obviamente Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Paraguay. He visto muchos que también han estado dando saludos a través del chat. Tenemos, ¿no se me está escuchando? Yo Por sí. ahí, no sé, Silvia Isabel Neira dice que no se escucha, pero me dicen que sí se escucha, por otro lado. Ahora tenemos 10 minutos para preguntas. Tenemos varias preguntas en la lista y voy a tratar de juntar algunas de ellas, ¿ok? Entonces, Hannah, tú has hecho una exposición muy buena en la que nos has hablado inclusive de cuáles son los niveles, diferentes niveles y diferentes formas en las cuales se puede medir la calidad, pero también cómo medir la calidad, o sea,
niveles, me refiero dentro del sistema de salud, Ujú. pero también diferentes formas, porque podrías medir estructuras, procesos, impactos. Varias de las preguntas tienen que ver con el hecho de el problema de los costos, ¿ok? Ujú. Porque, por ejemplo, nos dicen que usualmente las mediciones de calidad son infrecuentes porque hay Ujú. reducciones presupuestales y entonces, ¿cómo conseguir mejoras? Por otro Ujú. lado, otros nos dicen cómo hacer entender a los profesionales, a las autoridades, que medir la calidad no necesariamente es costosa. Y a eso quisiera adicionar que ponen muchos de nuestros países en la región, estamos divididos por gobiernos federales, ¿no es Ujú. cierto? Divididos. Y si tal vez pensando en la gobernanza, y cada uno tiene su propia oficina de calidad, tener una cuestión más alta podría permitir trabajar mejor calidad. Entonces, el tema de los costos de las mediciones y finalmente, también juntando, perdónenme, pero estoy juntando varias preguntas, Ujú. ¿cuáles podrían ser los mejores indicadores de calidad que pudieran ser, si tenemos alguna evidencia de indicadores costo efectivos de calidad para poder sopesar este problema de la falta de recursos y no entender que hay que hacer mediciones de calidad? Después te hago la Ujú. otra pregunta. Yeah, so I think that's a great question, and I think Bueno, it. son muy buenas preguntas y yo creo que eso también tiene que ver con la idea de que tenemos que saber para qué estamos usando la información antes de recopilarla, ¿no? Y eso es parte también de... Obviamente las encuestas pueden resultar costosas, pero son mucho más costosas si al final no son útiles, ¿no? Porque si no, la gente que paga por la encuesta no sabe para qué pagó, si no dio un resultado efectivo. Entonces, yo creo que el enfatizar la necesidad de utilizar las medidas como estas, ¿no? Para este tema de la rendición de cuentas y la mayor transparencia. Eso es importante. Y que luego, obviamente, esta información se recolecte de manera efectiva. Ahora, lo segundo, y es por eso que me gusta mucho que Questlac está dando, es dar mucha más información sobre cuáles podrían ser los indicadores mínimos, los indicadores más económicos para poder capturar esta información. Entonces, la medición en sí puede resultar menos costosa y mucho más útil. Ahora, yo creo que esto tiene que ver, a ver, ¿cómo lo pongo? Yo creo que un pequeño grupo de mediciones sobre competencia y atención que se puede hacer en los mismos establecimientos de salud o por texto incluso, ¿no? O sea, si por ejemplo tú llevaste a tu niño a un establecimiento de salud para el programa Niño Sano, ¿no? Se puede preguntar, ¿sabes qué cosa es lo que tienes que hacer? O por ejemplo, sabes cuándo tienes que volver a llevar a tu niño, ¿no? Entonces asegurarse de obtener la información esencial y que tienen que preguntar cuando termine la consulta. Ahora, para lo que es experiencia del usuario, podemos pensar en 3 o 4 preguntas básicas, ¿no? La OCDE, por ejemplo, tiene unas medidas específicas y que yo creo que también pueden ser bastante útiles y pueden ser buenos ejemplos para Latinoamérica, ¿no? Que se podría aplicar de manera similar. Podrían tener un grupo pequeño de preguntas. Yo creo que, por ejemplo, los trataron con respeto, eso se puede aplicar en cualquier situación, ¿no? Y luego también pensar en uno de los temas un poco más difíciles, creo, y yo sé que Questlak está trabajando en esto, es que es las mediciones, porque la satisfacción es difícil, es fácil de preguntar, pero es difícil de usar. Entonces necesitamos maneras de entender cuáles son las expectativas que tiene la gente de la atención de salud. Y entonces necesitamos alguna manera de medir, por ejemplo, si recomendarían el sistema, si tienen confianza en el sistema como en todo, porque esto yo creo que va a ser
que la gente no solamente critique el establecimiento, sino que realmente piense en sus expectativas y en el desempeño real. Y yo creo que esto es bastante similar a la encuesta People's Voice o la voz de las personas que se va a hacer en Latinoamérica, ¿no? Que puede ser una encuesta por teléfono, por internet, que tenga solo unas cuantas preguntas sobre la confianza en la atención y no el uso, porque no es si es que las personas sintieron que valió la pena ir, ¿no? O que los trataron mal o bien, o si es muy caro, qué sé yo. O sea, esos son indicadores que se priorizarían. Yo creo que se podría hacer una encuesta con unas preguntas básicas, ¿no? Y yo creo que sí, es tratar de es tratar de integrar investigación con política para que realmente se pueda utilizar la información. Y eso es un ciclo que se repite, ¿no? Mientras más información se use, la gente va a reconocer que es importante hacer encuestas y así es un ciclo reiterativo. Entonces yo creo que las prioridades serían, pues, obviamente hacer este tipo de encuestas. Obviamente hay otras medidas, como ya dije en mi presentación, ¿no? Que dentro del sistema de salud que también tendríamos que hacer, como la competencia del sistema, la competencia de la atención y los resultados, pero esto no va a venir de estas encuestas, al menos es lo que pienso. Muchas gracias, Ana. En realidad, And that- muchas de las preguntas se localizan en esos dos grandes temas. ¿Cuáles serían las mejores variables? ¿Cómo hacerlas más costo efectivas? ¿Cómo podemos hacer que no solamente se hagan encuestas, como dices tú, se recojan datos, sino que al final sea información que nos permita no solamente rendir cuentas, pero también hacer cambios y acciones? Eh, Hannah nos ha presentado en realidad una mirada general. Esto es el comienzo de la discusión. Justamente la red Quest en Latinoamérica, en la red Quest Latinoamérica, lo que estamos tratando primero es de identificar qué hay, qué se ha hecho y por qué lo que se ha hecho no está llegando al cambio. Y una de las cosas que también mencionó, uno de los objetivos, es tratar de evaluar, había un comentario de un epidemiólogo, validar cuáles Mhm. podrían ser esas mejores mediciones, de tal manera que no tendríamos que hacer costosísimas encuestas, ver cómo podríamos medir mejor, ya no la satisfacción, tal vez la experiencia, la competencia del sistema, la confianza que tiene el individuo, ver cómo podemos medir estos aspectos, validarlos contra la realidad. Eso es parte de las tareas que queremos hacer con Quest Latinoamérica, y qué bueno que eso haya sido parte de la discusión el día de hoy. Desafortunadamente ya casi estamos por terminar. Hay una pregunta más que quería, Hannah, muy cortito, eh, que tenía que ver con eh, el sector privado versus el sector público, ¿ok? Vemos que hay más avances en el sector privado con respecto a cómo medir la calidad. ¿Qué cosas podríamos aprender de ellos? Mm. That's fascinating. Yeah. I Ah, think muy buena pregunta, sí. Yo creo que el sector privado trata los servicios de salud más como, como un bien de consumo, ¿no? Porque ellos saben que las personas pueden escoger usar sus servicios o no. Entonces, yo creo que en muchos contextos ellos han tenido un enfoque más de negocios, ¿no? Ok, ¿qué valor les podemos agregar para el costo que estamos cobrando? Entonces, en muchos contextos, y obviamente estoy hablando en general, pero y estoy de repente generalizando mucho, pero por eso es que pueden optimizar la experiencia a los pacientes, ¿no? Para que la gente sienta que la han tratado bien y sienta que valió la pena gastar ese dinero, ¿no? Mientras que en los servicios públicos de salud muchas veces siempre se ha enfocado esto más como, bueno, estamos acá y si quieren vienen y si no, no, es lo que hay, o sea, es lo que hay, ¿no? ¿No? Y eso... eh, por eso es que la gente tiene diferentes expectativas sobre los servicios que puede encontrar en un servicio público de salud. Entonces, yo diría que algo clave, algo elemental, es
Y yo creo que es, de repente no necesariamente solo para encuestas, pero yo creo que es más para los sistemas de información de salud el poder comparar los resultados de los pacientes entre los servicios públicos y privados de salud. Porque yo creo que ahí las prácticas de servicios públicos y privados realmente sí puede tener una diferencia. A veces pueden optimizar los servicios sin necesariamente optimizar la atención y a veces sí se pueden hacer las dos cosas. Entonces, yo creo que esa es una comparación importante que hay que hacer y que se podría definitivamente realizar y hacer que cualquier establecimiento sea responsable y rinda cuentas por los servicios que da, ¿no? Y entonces yo creo que lo que el sector privado hace bien es que orienta todo hacia el valor que le da al paciente, ¿no? En cuanto, ya sea en términos de respeto, con el respeto que se le trata, el respeto al tiempo, que el tiempo de espera no sea excesivo, etcétera, ¿no? Esos temas son importantes y yo creo que ese es un desafío importante, el saber cómo los servicios pueden seguir siendo servicios públicos, pero reconociendo que las personas tienen la capacidad de elegir. Y a veces, obviamente, y bueno, y los sistemas de salud obviamente tienen que cumplir con esas expectativas, ¿no? Me parece que es un tema fascinante realmente este tema de servicios públicos y privados. Con un comentario que nos hacen en las preguntas y respuestas, ¿no? Dice, las expectativas sobre la atención en salud de la gente, o sea, del paciente o el usuario, están estrechamente vinculadas a su percepción, o sea, y a lo que saben, y a veces limitada por lo que saben que van a tener ahí también, y su cosmovisión de la salud. Sin embargo, lo que también es importante, y eso lo ven también en el sector privado, es el valor por el costo. Yo creo que, tal como lo ha dicho Hannah, tenemos que cambiar la visión, porque lo que necesitamos, la salud es un derecho de todos y debería darse con calidad para tener mejores resultados, para realmente tener el impacto. Esto solamente comienza la discusión. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Tenemos todavía 179 personas de diferentes países con nosotros. Estamos tomando en cuenta todas las preguntas que se han hecho y los comentarios, porque probablemente en nuestra página web vamos a abrir un espacio en el que tengamos preguntas y respuestas, discusiones, porque eso es parte de lo que queremos hacer con el Quest Lab. Les aviso que en la página web vamos a tener la grabación de esta discusión y de este webinar que va a estar accesible a todos. El próximo mes, el cuarto martes del mes de febrero, vamos a tener el siguiente webinar por el doctor Ezequiel García Elorrio, que va a ser acerca de los hallazgos de la revisión sistemática de mejoras a gran escala. Entonces, el otro lado, no solamente medir, sino cómo podemos hacer algunos cambios. Y así vamos a seguir discutiendo y también los invitamos a hacer sugerencias sobre los temas que quisieran que se discutieran en este webinar. Quiero agradecer a todo el equipo que nos ha acompañado, a Hannah por su presentación, a Eugenia, a Agustina, a Laura, a Verónica, que ha sido nuestra intérprete. Muchísimas gracias. Y también al equipo de técnico que nos ha ayudado. Muchísimas gracias y con esto terminamos el webinar de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes.